Nuevamente les doy la bienvenida, los buenos días a esta cuarta sesión sincrónica del Diplomado en Educación Técnica Tecnológica Productiva, versión 3, concluyendo el módulo 1 que se refiere a educación productiva en el Estado plurinacional. El tema que hoy vamos a tratar, cerrando este primer módulo, tiene que ver con lineamientos normativos de la educación técnica productiva. Ya les decía, es cesar, cesar toda la introducción al significado de la educación técnica en el actual contexto del Estado plurinacional de Bolivia. Y los lineamientos normativos significan aquello que le da regularidad, la regularidad en el sentido de regulación, que norma, que dice qué se debe hacer y cómo se debe hacer y por qué se debe hacer. Entonces partimos de la norma mayor, como es. Os voy a poner mi punterito si ustedes me permiten, como es la Constitución Política del Estado. Para hoy hemos preparado algo sencillito. Primero la Constitución Política del Estado y la educación técnica productiva. La Ley 070, Ley de la Educación Avelino Siñán y Lizardo Pérez. Vamos a hablar del bachillerato técnico humanístico en sentido normativo. Y finalmente, algunas normativas específicas de la educación técnica tecnológica, porque es amplia, pero que nos ayudan a comprender. Vuelvo a reiterar, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Comprender la forma en cómo se ha normativizado, si ustedes quieren, legalizado, por así decirlo, por usar un término muy laxo, toda la concepción de Estado, de economía y de educación en instrumentos y herramientas normativas que van a regir el qué hacer de la educación en Bolivia. Entonces, a manera de introducción, bien rápidamente, un par de conceptos, nada más. ¿Ya? Comprender qué es una norma. Ustedes ya la saben, solamente la voy a poner, la voy a explicar, la voy a contextualizar. A las normas hay que comprenderlas como reglas de conducta. La primera cosa, queridos colegas, la mayoría de las veces, cuando hablamos de procesos institucionales o de institucionalización, nos referimos siempre al marco normativo, al marco legal, al marco jurídico. ¿Y por qué recurrimos a ello? Recurrimos a ello, ¿por qué? Porque es el paraguas o el marco general que va a regir nuestra conducta a partir de reglas, ¿sí? Como dice, a las normas hay que comprenderlas como reglas de conducta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué va a pasar si es que no hacemos algo o no hacemos de la forma en que se debe hacer? Así de sencillo. ¿Sí? Normas de observancia obligatoria. Estas han de contar con un supuesto de hecho hipótesis normativa. Vuelvo a decir, normativa en el sentido de normar lo que hay que hacer, cómo se debe hacer las cosas, qué no se debe hacer. Y se define siempre como una abstracción de la realidad regulada. Cuando decimos o hablamos de abstracción de la realidad, vuelvo a reiterar, y por eso me gusta hacer incidencia, aunque parezca repetitivo. Abstracción de la realidad regulada. En otras palabras, ¿qué se debe hacer y cómo se debe hacer y por qué se debe hacer? Sencillo, no hay por dónde perderse. Esa es la norma. Y desde la norma emanan todo lo que conocemos el marco legal jurídico correspondiente, desde las leyes, decretos, reglamentos, etcétera. Y quienes, colegas que ahí tengan estudios o que sean también parte de lo jurídico, entienden, comprenden perfectamente. Al mismo tiempo,
O dicho de otro modo, ¿no? En la norma se puede identificar una de las propiedades más importantes que tienen las leyes, los reglamentos, los decretos. Y estas tienen que ver con qué es la abstracción y generalidad misma que permite, mediante la realización de una operación intelectual, elaborar supuestos, hechos independientes de la realidad observada que se pretende transformar mediante la regulación. Y quiero poner esto en énfasis. Pretende transformar mediante la regulación. Ah, caramba, entonces vamos a aterrizando un poco. Cualquier norma que regula una conducta, al ser una abstracción, quiere decir que quiere cambiar, normativizar o regular alguna conducta, alguna acción de la realidad. ¿Sí? Entonces, tres elementos bien sencillos. Toda norma es una regla de conducta. Esta norma de conducta deviene o viene de la realidad, es una abstracción de la realidad. Esa abstracción de la realidad, por medio de la norma, es la que se pretende transformar por medio de la regulación. No sé si me entienden, es una especie de círculo. En términos legales o jurídicos podrían darnos una mejor explicación. Hay un esquemita que serviría muy bien para explicar esto, ¿no? Una especie de flechitas de ida y vuelta. Entonces, este conceptito o esta forma de entender la normativización de la realidad abstraída con la finalidad de regularla por medio de conductas, que no son otra cosa que cómo debemos hacer las cosas, por qué debemos hacer y a qué responden esas cosas. Es la norma. Y en el Estado Plurinacional de Bolivia, entendido desde desde la concepción del vivir bien, y como respuesta a ello o como correspondencia a ello, el modelo económico, social, comunitario, productivo, tiene que ser normado. Porque lo que habíamos visto o entendido y comprendido, y lo han hecho en sus trabajos también, y lo han hecho en la participación en los foros, es la forma como pensamos, o cómo piensa en este momento, o cómo se piensa, no cómo pensamos ni cómo se piensa, sino cómo se piensa, cómo se interpreta el Estado boliviano en este momento. Pero para que ello tenga uh, validez, para que ello tenga coherencia en las conductas, se la debe regular. Y la primera forma de regularla es la constitución política del Estado. Y como ustedes ya conocen y saben, ¿verdad? Desde las bases, principios de la constitución, se va aplicando toda esta concepción filosófica, ideológica, epistemológica del vivir bien. Fundamentalmente en la parte referida a los derechos fundamentales de las y los bolivianos. Sobre los deberes y de ello de venir todo el resto del marco legal que hace a la vida de los bolivianos. Y en el caso de la educación, ¿sí? Tiene su particularidad. Entonces, la Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema. Positiva, bueno, eso no lo vamos a discutir porque eso es más legal. Positiva en el sentido en que tiene relación con la realidad, ¿ya? No en el sentido laxo de la palabra, sino en el sentido filosófico, en la acepción filosófica del positivismo. Que rige además, no solamente filosófico, sino de doctrina jurídica, que rige la organización de un Estado. ¿Cómo está organizado este Estado? ¿O cómo está pensado este Estado? Plurinacional, con una idea de vivir bien, estableciendo la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, garantizando la libertad política y civil del individuo. Esa es la Constitución, cualquier Constitución.
el tipo de Estado que queremos, quién regula eso, quién manda en este Estado, ¿no es cierto? Se sigue manteniendo, dicho sea de paso, el fundamento principal republicano. Seguimos siendo, para los que no conocen y obviamente no han leído sobre doctrina sí, sobre constitucionalismo y menos sobre filosofía del Estado, Bolivia sigue siendo una república. ¿Por qué? Porque se rigen los tres órganos y cuatro, básicamente, que tenemos heredados, ¿no es cierto? Es decir, los órganos, la forma de ejercer la autoridad, los límites del órgano, por la democracia, etcétera. Es el sistema republicano heredado de la Revolución Francesa. Pero que asumimos algo, lo vamos a llamar diferente, no superior, ¿sí? De plurinacionalidad. Eso es lo que nos hace diferentes. Por lo general, los estados modernos se determinan por una nación única, el Estado-nación, donde el ejercicio de los derechos y los deberes y la regulación por medio de los órganos o entidades que están a su cargo y las autoridades que la van a ejercer, definen más o menos en sentido lineal y horizontal quiénes son los ciudadanos, que tienen que responder a una misma lógica y que por lo general en los estados-nación es una sola lengua, un solo territorio, básicamente, es decir, una sola cultura. Eso es lo fundamental del sistema republicano. Eso es lo elemental de un Estado-nación. Pero el reconocimiento de nuestra diversidad, que nos hace además diferentes y que por consiguiente nos da eh, formas de razonar y pensar diferentes sobre el lugar en el que vivimos, sobre la lengua que utilizamos, no solamente el español o el castellano. Rompe con el esquema de una sola nación o un solo territorio. Sí, estamos en un solo territorio, que son los límites geográficos imaginarios del país, pero en el que conviven diferentes formas de pensar, diferentes formas del ejercicio de autoridad, diferentes formas del ejercicio de derechos y deberes, aunque exista una norma general. Reconocer e incorporar esa diversidad en la Constitución es lo que ha hecho al Estado plurinacional de Bolivia. Que no hay nada de diferente en la forma de el ejercicio del poder, sino es a través de la participación en lugar de la representación, con la división de poderes, al igual que en el republicanismo. Aquellas o aquellos que dicen volver a la república, etcétera, tendrían que leer un poquito más, creo yo. Y siempre lo he dicho. Entonces, eso es la Constitución. La Constitución es entonces la norma jurídica suprema que va a regular, normar el ejercicio de la autoridad, va a poner los límites de los órganos públicos, va a definir los derechos y los deberes fundamentales de los ciudadanos, garantizando la libertad política y civil entre todos, de lo que significa el Estado plurinacional de Bolivia en su concepción del vivir bien. Y el resto ya es para que ustedes lo analicen. Y en ese marco, y en ese marco, ¿cómo se entiende el derecho a la educación? ¿Y qué es la educación técnica en el Estado plurinacional de Bolivia? A partir de la Constitución Política del Estado. O, dicho de otro modo, ¿cómo refleja la Constitución Política del Estado el derecho a la educación y la educación técnica desde el vivir bien, desde una economía plural, desde una economía ligada a la productividad, no solamente a la venta de servicios, como lo hemos analizado en la última sesión? Y es sencillo en la forma expositiva, más que explicativa, porque nos remitimos a algunos elementos básicos.
Como que, por ejemplo, en el artículo 17 de la norma mayor dice, toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles, de manera universal y subrayado, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. Entonces, si recordamos qué es el vivir bien, si recordamos cómo se articula a la educación y por medio de la cual podemos hablar de educación técnica productiva, la razón está acá. Pero además, el artículo 77, específicamente sobre educación, nos dirá que es una función suprema y la primera responsabilidad financiera del Estado que tiene la obligación indeclinable de sostener la garantía regional. Pero Agustín, eso ya sabemos. ¿Por qué no se está repitiendo? Porque no podemos vivir bien como un nuevo horizonte civilizatorio, como dijo Raúl Prada, o como un camino o un paso de tránsito al socialismo, como lo dijo Álvaro García en su momento, y como definitivamente lo dice Romero, lo dice Fará en los textos que han leído y que les he dejado. ¿Sí? Si no se tiene idea, y esto entiéndalo bien en la acepción de comprensión, ¿sí? Si no se tiene la idea cabal de formar a las personas en ese entendido, de que la economía sea plural y de que contribuya al desarrollo a través de hombres y mujeres formadas con esa perspectiva. Pero para ello tienen que acceder al sistema educativo. Y el acceso tiene que ser gratuito. Y por consiguiente es deber del Estado entonces garantizar a ello para que funcione el sistema, si van a entender, para que funcione la maquinita. Yo no puedo hablar de economía plural, ¿no es cierto? Como habíamos visto, los 4 componentes de la economía plural, si es que la educación es privada, o si es que simplemente digo, todas y todas tienen el derecho a la educación, siempre y cuando tengan las condiciones para acceder a ella. Porque la educación es un servicio como cualquier otra cosa que está en el mercado. Y el que tiene las condiciones para acceder a ella puede hacerlo. Y su calidad va a depender no de lo que yo oferte, sino de lo que tú tienes para comprar. Como ustedes ya han hecho Profocon, han hecho varios cursos, entonces saben a qué me estoy refiriendo como concepción, a la concepción liberal de la educación o neoliberal. El Estado garantiza la educación, garantiza el derecho a la educación. Todos y todas los bolivianos y bolivianas tienen derecho a la educación, en tanto y cuanto puedan acceder a ella. Esa era la 1565. Allí la importancia del textito de los cubanos, que en la primera parte, la introductoria y 2 subtítulos, el resto no es muy relevante más que desde la experiencia propia y lo que ellos quieren reflejar como política educativa, sino desde la forma en cómo conciben las dos realidades de hacer educación, de hacer políticas educativas. Una de compromiso social y una de compromiso de mercado, lucrativa. No hay más formas de hacer educación en el mundo. Recuerden lo que decía Paulo Freire, o repasar Vygotsky, ¿verdad? Entonces, esa forma de pensar está constitucionalizada. Más allá de todo lo que dice la Constitución, rescatar estas 2 primeras formas de entender la educación, el derecho a la educación. Asimismo, a seguidillas y juntillas, el artículo 78 nos dirá, primero, todos tenemos derecho a recibir educación universal, productiva, gratuita, en todos los niveles, con respeto a nuestras diferencias, como la interculturalidad, la plurilingüalidad y sin discriminación. Y para que ello pase, el Estado se encarga y es responsable de hacerlo.
y otro será el debate si realmente lo cumple. Pero como es el responsable, entonces el sistema educativo se debe fundar en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica, práctica, liberadora, revolucionaria, crítica y solidaria. Agustín, hasta ahí sigue siendo discurso, pero eso dice la Constitución. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnico-humanística. Ustedes son maestras y maestros y comprenden mejor la terminología o la acepción a la que se refiere con educación vocacional y la enseñanza técnico-humanística. Y en la mayoría de los casos, ustedes maestros y maestras son jóvenes y están formadas en esta lógica. Yo vengo todavía del código Banzer, ni siquiera de la reforma educativa, del código Banzer, a pesar de que cuando yo era estudiante ya se había promulgado la 1565, pero jamás llegó a articularse o a materializarse en educación secundaria. Apenas llegó al tercer grado de lo que era primaria. Y la mayoría de nosotros terminamos nuestros estudios del bachillerato con la doctrina del Código Banzer de 1973 y que el Código Banzer de 1973 estaba plagada, impregnada todavía del Código del 56, de la época de nacionalismo revolucionario. Sin embargo, las y los maestros de los últimos años, ya con la nueva concepción del Estado plurinacional, comprenden esta concepción. Entonces, ¿por qué en su formación, aquí se entiende, por qué en su formación hay cosas diferentes o cosas no diferentes, sino duras para entender la educación productiva? Porque es un mandato constitucional y este mandato constitucional es de la forma como pensamos el Estado. ¿Sí? Y eso se tiene que manifestar, se tiene que traducir, queridos colegas, en una norma específica. Esa norma específica está referida, en el caso nuestro, a la ley de la educación y el nombre que tiene actualmente. ¿Me están entendiendo? Si hablaríamos en términos económicos, las diferentes políticas productivas del país, una de ellas, este Estado no puede entenderse como plurinacional de vivir bien, por ejemplo, sin tener control de los elementos o los recursos indispensables que generan riqueza. Por eso la nacionalización o lo que podamos entender con la nacionalización de los hidrocarburos, por ejemplo. No se puede entender un Estado plurinacional sin un deslinde jurisdiccional de las normas a través de usos y costumbres, que es otro debate, porque no se ha llevado adelante y necesitamos una reforma judicial, etcétera. Pero existen las normas. Am, no se puede comprender o no se puede llevar a cabo, no se puede manifestar un Estado de estas características sin que las garantías, derechos y obligaciones de los pueblos indígenas originarios estén constitucionalizados y regidos. No se puede comprender o no se puede llevar a cabo la construcción y la realización de un Estado plurinacional en armonía con la naturaleza para vivir bien, por así resumirlo, sino es también a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso educativo en el que esté compatibilizado con la razón económica del ser del Estado, con la razón de los derechos fundamentales y obligaciones de las personas, en reconocimiento de su diversidad, en reconocimiento de su historicidad
y de sus prácticas propias de construcción colectiva y que hacen a la vida productiva, no necesariamente comercial en términos, hablando en términos de productividad. Esa es la educación. Tampoco se puede hablar de un Estado, no se puede concebir un Estado sin un acceso total y completo a los servicios de salud, por ejemplo, que es otro debate y ustedes dirán todavía hay temas pendientes. Pero a lo que nosotros nos compete, educación. Y la educación permite articular y engranar toda esta concepción de Estado. De ahí que habrán escuchado ustedes, ¿no? El actual modelo es adoctrinante. El modelo educativo sociocomunitario productivo es adoctrinante porque nos lleva hacia el socialismo. ¿Y qué era el vivir bien? Hemos dicho, es un pasito hacia una sociedad socialista. O sea, eso es lo que está escrito. Es lo que está hecho. Entonces, por supuesto que toda su regulación normativa tiene que ir en ese sentido. ¿Ve? Y serán otros los que vengan y digan, no, eso está mal y cambiarán, como absolutamente lo ha sido el código del 53, el código Banzer del 56, perdón, y el código Banzer del 53, completamente adoctrinante y en otro espacio dijimos y en otro programa de postformación sobre epistemología de la educación técnica tecnológica, adoctrinante sobre, por ejemplo, la división social del trabajo por sexo, o lo que hoy llamaríamos por género, ¿no ve? Los textos, si alguien tiene la curiosidad, la perspicacia de revisar textos educativos de hace 50, 60 años atrás, ¿no ve? Niñas con muñequita, niños con autito. Niñas en la cocina, hombrecitos manejando auto. Eso no es una forma adoctrinante, liberal de reproducir la sociedad. Recuerdo ver Alma de Niño, primeras luces de los años 80, 70, donde la forma didactizada del proceso de enseñanza-aprendizaje estaba muy bien dividido en cuestión de sexo, por ejemplo, de los roles, porque el Estado liberal propugna ello. Entonces, es normal y casi natural, no me gusta utilizar ese término, pero casi natural, que también se reproduzca en términos educativos ello. O cuando en términos de salud se abre el mercado y dicen, bueno, las y los que quieran invertir en salud tienen las puertas abiertas. Se abren miles de clínicas privadas. Existen los centros de salud. Existe la infraestructura. Lo que lo va a diferenciar es cómo accedemos a ellos. Por supuesto que no va a ser gratuito. O la forma de concebir el nacionalismo revolucionario a través de la sustitución de importaciones por exportaciones, que es un viejo discurso de los años 60, principios de los 70, donde la protección al trabajador o a la trabajadora deviene después de la posguerra del Chaco y se crea la Caja Nacional de Salud y las famosas cajas en todo, ¿no? Que era lo más avanzado para hace 70, 80, casi 80 años, ya diría yo, 70 años. Bolivia hoy es obsoleto, pero respondía a esa lógica de construir Estado. En los años 80, el proceso de descentralización de la educación, de la salud, responde al Estado neoliberal, en el sentido de achicar la responsabilidad sobre el gasto público. Y la educación es un gasto, la salud es un gasto, el Estado es una empresa, y que se hagan cargo otros. Entonces sí es adoctrinante, queridos colegas, la educación, porque responde a todas las sociedades, aquí, en Europa, en Estados Unidos, en China, en India, en África, y si hubiera vida en la Luna o en Marte,
desde la perspectiva del ser humano, sería la misma, porque tiende a reproducir el tipo de sociedad que se busca. Ustedes son maestras y maestros y conocen mejor que yo el contexto de las realidades educativas en todo. Entonces, la educación técnica productiva en la ley de 070 se traduce en esto. La formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. Eso es lo primero que está diciendo la ley. ¿Qué reflejo de qué? El vivir bien. Conciencia social crítica en la vida y para la vida. Es decir, tener respeto por los demás, el reconocimiento de nuestras diferencias sin discriminación, como dice la Constitución Política del Estado, como dice el vivir bien. Pero también estará orientada a la formación individual, colectiva, al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva, a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para vivir bien. Eso dice la ley, al igual que dice la Constitución Política del Estado. Es quienes, como ustedes son mucho más perspicaces que yo, y son maestras y maestros, y siempre lo han debatido y han discutido. Igualito nomás se decía la 1565, sobre todo en esta parte, competencias y aptitudes. ¿Dónde está la diferencia? En esto. Y como les he dicho, ¿no? Hay un estudio que el exministro Roberto Aguilar hizo hace muchos años atrás, en muchos, donde se identificó que se gastó ingentes cantidades de dinero, traducidos en millones de dólares, sobre la implementación de la reforma educativa que llegó máximo a tercero, cuarto de primaria y jamás se implementó en secundaria. Pues les digo, muchos somos bachilleres con el código Banzer. Y ahí es otro debate, es otra discusión. ¿Dónde está el avance, el desarrollo o el salto cualitativo o la diferencia sencilla? ¿Qué dicen? Práctica productiva, la conservación y producción del medio ambiente y la biodiversidad del territorio. Para eso estamos formando maestras, maestros, colegas, quienes estamos en el ámbito educativo. Esta es nuestra tarea, porque nos están enseñando a ustedes en las escuelas superiores de formación de maestros, ya les han dado esta doctrina. A mí no, yo no soy, ya les dije, yo no soy maestro. Estoy vinculado al sector, sí, pero no soy maestro. Mi insistencia en que en sus prácticas me digan qué hacen es esa, pero hasta ahorita nadie me dice. Eso quiere decir que no nos, o que no hemos, o no comprendemos como maestros y maestras qué es en realidad el modelo educativo, o nuestra cabecita sigue funcionando en términos neoliberales, o sea, del antiguo Estado, sin la posibilidad de entender esta otra. No estamos haciendo práctica. Eso no es tarea para nosotros, no lo voy a decir acá. El modelo, el sistema tendrá que resolverlo, pero todavía no veo claridad, salvo raras excepciones, y no solamente en este programa o en este módulo, sino en los otros que me tocó a los que me invitaron a ser facilitador. ¿Cómo contribuimos? Porque es más fácil decir, jóvenes, niños, niñas, vayan a hacer la tarea, hagan esto, te voy a castigar, porque esa es nuestra conducta regular desde un proceso de formación también ya muy, muy interiorizado en nosotros, ¿no? Y todo esto emana de qué? De la ley máxima que es la Constitución Política del Estado. Traducido en la ley 070. Quiero poner énfasis en esta parte que les comparto. Orientada a la formación individual y colectiva, no solamente es individual, colectiva. Entonces, cuando hacemos educación comunitaria, vocacional, desarrollo de competencias y aptitudes físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva nuevamente. Y eso ya lo hemos visto hace 2 sesiones atrás. En todo caso, eso se traduce, por ejemplo, en el caso de educación regular, en uno de sus objetivos que está en la ley, que está en el artículo 10.
Y dice, articular la educación científica humanística, técnica y tecnológica, había que subrayar esto, con la producción a través de la formación productiva, de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de las regiones en el marco de la intraculturalidad e interculturalidad y plurilingüismo. Por eso les decía, de pronto podíamos haber empezado con los lineamientos. La primera unidad temática debía ser lineamientos. Pero ya les digo, no, es un tema de elección sobre eh, investigación y exposición, como diría Carlos Marx, y al mismo tiempo de, de exposición, que ayude finalmente a aterrizar de dónde vienen las cosas o de inicio, entender por qué tenemos que hacer ciertas cosas, porque vienen de la Constitución, y en la Constitución viene de la filosofía que tenemos sobre el Estado, etcétera. ¿Sí? Si el vivir bien significa vivir en armonía con la naturaleza, vivir en armonía de todos y tener el disfrute pleno de los recursos que producimos como sociedad, la educación se tiene que encargar de formarnos en ese sentido y de ese disfrute armonioso con la naturaleza, tiene que ver con una educación que recoja los elementos del conocimiento universal y lo adecue a nuestra realidad a través del reconocimiento de lo que somos capaces de hacer con lo que tenemos, potencialidades y vocaciones, en sentido humanístico y en sentido transformador. Técnica tecnológica, transformación. Recuerden siempre eso, aplicar el conocimiento del ser humano en términos científicos a la transformación de algo a través de una técnica y con el uso de herramientas que no es otra cosa que tecnología, para producir nuestra vida material. ¿Desde dónde? Desde la educación. Eso le hace productiva a nuestro país, a las personas. Y de pronto los puedo interpelar ahí si estuviéramos en una sesión presencial, haríamos ejercicio, hay muy bonitos ejercicios para hacer esto con maestras y maestros. Y esto se desencadena se desarticula en algunos elementos, como en educación primaria comunitaria vocacional, que es la que he puesto. No la puse inicial, y ustedes me disculparán, eh, porque quiero hacer énfasis en cómo el modelo en el sistema educativo va a traducir lo que significa educación productiva, educación técnica productiva, con algunos elementos de la misma ley, que por supuesto ustedes ya conocen todo esto. Yo hago énfasis en lo que dice el artículo 12, que es un parafraseo, ya hay algún resumen, por eso no está entrecomillado, porque si no es mucho más largo. Desarrollar capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes, capacidades comunicativas, ético-morales, espirituales, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos, productivos, con educación física, deportiva y artística. Entonces se incorporan nuevos elementos a lo que decía la 1565. Por ejemplo, como ustedes son estudiosos en eso y estudiosas y conocen mejor que yo y hasta de memoria los diferentes modelos educativos en el país y desde la pedagogía comparada a lo que existe en otros países, ¿sí? Saben a lo que me estoy refiriendo, pero, pero hago énfasis en que si el objetivo de la educación en el subsistema de educación regular todos estos elementos pensados se tienen que traducir en esto. ¿Y dónde se traduce, colegas? En el aula, en el plan de aula, que deviene de o en o después del currículo base, que no es otra cosa que el modelo educativo, que va a devenir de la ley. Entonces, quienes son maestras de primero a sexto de primaria,
¿Cómo realizan esto? ¿Cómo llevan a efecto esto? Fácil, Agustín. Está en los planes y programas o en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación. Y han salido a marchar a principios de año porque era doctrinante, porque era este. No estoy criticando, no, ni estoy diciendo si está bueno o malo, por favor, se me entiende esto. Sino que como es función principal del Estado, y así lo dice la Constitución Política del Estado, y asimismo es la forma como recoge la Ley 070, ese mandato tiene que traducirse en lineamientos. Y esos lineamientos, como dice acá, de desarrollar capacidades, potencialidades, etcétera, a través de lineamientos curriculares, a través del diseño curricular base, que es antiguito, que ahora no se lo ha modificado, se lo ha, como decía Giovanni Samanamud, y bueno, en su momento lo dijo Edgar Pari, aunque al inicio dijo, no, es cambio total. Bueno, no vamos a debatir lo que dijo el actual ministro, pero en realidad es ajustes a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución, a lo que dice el modelo de Estado que tenemos en el vivir bien. Y la anterior vez yo les hacía algunos comentarios sobre el ajedrez. Entonces, las autoridades creen o piensan o han pensado de que parte de llevar a efecto estos elementos que emanan de la ley son, por ejemplo, a través de la robótica o el ajedrez. ¿En función de qué? Lo que decíamos la otra vez, ¿no? De las vocaciones y potencialidades. Entonces, pregunta, ¿cuánto desarrolla las vocaciones y potencialidades, o mejor dicho, contribuye a articular la educación con las vocaciones y potencialidades de la robótica? Seguramente las autoridades o los técnicos encargados o las personas encargadas de el diseño curricular dirán A por A, B, C. Por eso es importante. O un PCP hacer, por eso es importante. ¿Ya? Asimismo, si eso es, bueno, si eso es un dato, ¿ya? Antes de eso, cierro. Eso es en educación primaria comunitaria vocacional. Desarrollar capacidades, y sabemos que desarrollar quiere decir introducir, dar los elementos, las herramientas para para lograr más adelante ciertos objetivos, para conseguir ciertas metas, que van a ser el paso inicial o el paso previo, más correctamente hablando, de lo que significa educación secundaria comunitaria productiva. Ahí el compañero que falleció, un gran profe que de verdad le ponía mucho, mucho empeño a desarrollar la educación secundaria comunitaria productiva cuando, cuando era director general. Y que en definitiva dice, articular la educación humanística de los primeros años de escolaridad y la educación técnica tecnológica con la producción. Aquí sí ya nos metemos a la producción y ya vamos a entender un poco qué significa luego el bachillerato técnico humanístico. Valorando y desarrollando los saberes y conocimientos de las diversas culturas en diálogo intercultural, fortaleciendo la formación recibida en la educación primaria y comunitaria. He visto tantos cursos, tantos seminarios, y me ha tocado ver en varias compulsas tantos certificados de colegas sobre educación comunitaria, sobre educación productiva, donde desarrollan ampliamente esto, pero luego cuando se va a la práctica y me tocó ver unidades educativas, tanto en contextos urbanos, rurales, con muy poca aplicación. Y en algún momento, conversando con el exministro de Educación, Rubén Kelka, ¿sí? Kelka, el anterior, maestro de aula, a diferencia de Garpari, ¿no? Que no hizo mucho el ejercicio de maestro, no estoy discriminando, sino ver, por eso ahí es entender la concepción, ¿no?
Él decía que la teoría era muy buena, pero que el Estado, a través del Ministerio de Educación, no había generado todavía, todos estos años, las herramientas o las condiciones para que el maestro, maestra de aula, realmente lleven a efecto todo lo que estamos viendo acá. Y a través también de la entrevista con Roberto Aguilar, el anterior ministro, sí, que no es maestro, ustedes saben, pero que tenía ahí en su oídito a alguien que conocía mucho de educación, como era su señora madre, falleció. Desde el otro punto de vista, o sea, Roberto Aguilar era un genio para pensar la educación. Y lo que los maestros decían, pero él no es un maestro, no está en aula. Y Adrián Kelka, sí, Adrián Kelka, maestro de aula, con mucha trayectoria en área rural, urbana, en educación, siendo docente también en escuelas superiores de formación de maestro, coinciden en algo, en que solamente, no es suficiente estar convencida o convencido de lo que significa educación productiva, sino que hay que llevarlo a la práctica. Roberto Aguilar dirá, llevarlo a la práctica a través de la norma, el BTH, todo lo que hemos hecho, el Profocon, la UNEFCO, etcétera. Y Adrián Kelka dirá, sí, pero con nosotros como maestro, a pesar de que hemos llevado, ¿cuánto hemos avanzado en que las y los niños de estos últimos 15 años y que ya han pasado todo un ciclo formativo de, de, de la, de la 070 realmente sean productivos? ¿Sí? Y volvemos al círculo con Edgar Pari, que vuelve a incidir en la lógica teórica y en la práctica. A mí me gustaría hacer una investigación, recoger datos al final de esta gestión sobre cuánto ha fortalecido en educación primaria comunitaria y comunitaria productiva la implementación de lineamientos curriculares en robótica, en ajedrez. Retrocedo y digo, ¿cuánto ha fortalecido la educación productiva técnica el hecho de que el Ministerio de Educación sea el encargado de elaborar los textos de aula y se haya desplazado a Santillana? ¿O cuánto se ha avanzado durante del 2010 al 2016 más o menos, cuando todavía los textos de aula los hace una transnacional como es Santillana? Estoy pensando en voz alta y quiero que me entiendan, queridos colegas, sobre lo que significa educación productiva. Y vuelvo hacia adelante. Si nosotros tenemos que desarrollar estas capacidades, ¿por qué Santillana seguía haciendo los textos? Y si nosotros hacemos los textos como en la época de Adrián Kelka, con errores y todo lo demás, ¿cuánto hemos avanzado ahora plagiando imágenes? Y me doy una respuesta. Al menos somos soberanos en la forma como hacemos nuestros textos, ¿verdad? Unos dirán sí, otros dirán no, en el área rural ni siquiera llegaba a eso, etcétera. La idea sigue siendo la misma, de llevar a efecto lo que la Constitución Política del Estado dice y le manda a la ley hacer, y la ley nos manda a hacer a nosotros como maestros y maestras, a través de quienes, de los directores departamentales, distritales, directores de unidades educativas y hasta el último y la última persona que es el maestro y la maestra. Entonces, eso nos permite identificar en los estudiantes las vocaciones para continuar estudios superiores. Ahora no sé si me entienden, por eso la necesidad de poder estudiar, sacar resultados de cuánto contribuye el ajedrez. Yo no estoy criticando, simplemente estoy poniendo en el tapete para alcanzar los objetivos.
No sé si te hay en hay un módulo de planificación educativa, ¿no? Ahí, ahí podemos retornar a este punto y ver si realmente tiene, eh, si ha fortalecido si realmente ha contribuido a él, ¿no? Desarrollar capacidades para ponerlas en práctica y que finalmente eso permita continuar estudios superiores. Una forma de entender esta, de esquematizar. En primaria, hacer el reconocimiento de, eh, de la realidad a través o del estudio y razonamiento de nuestra realidad que permita reconocer, entender nuestra diversidad para transformar desde lo vocacional del contexto en el que vivimos, volverlo en una potencialidad. Esa es la relación de educación técnica productiva en la ley, desde el vivir bien, en el Estado plurinacional, que debería traducirse en acciones, planes, programas, diseños curriculares educativos en el subsistema de educación regular, queridos colegas. Hasta aquí sí me están entendiendo en esta primera parte. Lo que estoy tratando de hacer no es hacer una lectura vacía, lineal de la norma, sino una interpretación relacional de lo que significa la concepción de Estado y la educación y las tareas que emanan de ahí, y tareas entiéndase como norma. Por supuesto, artículo 14 dice, y la norma es esa fría, ¿no? La educación deberá, se articula, se limita, dice, hacer, y acá la estamos traduciendo. Pero esa es una forma. La otra, en el subsistema de educación alternativa y especial. Perdón ahí el error. Especial, no espacial. Aunque tenemos ya una agencia espacial, ¿no? Pero no se refiere a eso, colegas. Primero, en educación alternativa y especial es fundamentalmente una educación técnico-humanística, diferente a la educación o al subsistema de educación regular, ¿ya? Porque la alternativa y especial, ustedes saben, está referida principalmente a adultos que por alguna u otra razón no tuvieron acceso al sistema de educación regular, es decir, en los tiempos necesarios. Y que es parte, y esto es también importante mencionarlo y que ustedes comprendan, que es parte de las acciones que emanan del Estado plurinacional de Bolivia, que emanan de la Constitución Política del Estado. Si todas y todos los bolivianos tenemos derecho a educación, ¿sí? ¿Cómo integramos a las y los bolivianos que por cualquier razón no han tenido en su momento acceso a la formación, acceso a la educación? Entonces, la alternativa y especial es una herramienta, es un espacio y es un mecanismo. Pero creo que eso ya se ha salvado en casi 15, más de 15 años. Ya hay un proceso de alfabetización, posalfabetización, es decir, no tiene ya, no tendría sentido. Mi humilde opinión, aunque ha ido el profesor Noel Aguirre, para el profesor Noel Aguirre estaría hablando una blasfemia, estaría cometiendo una blasfemia. ¿Cómo es posible? Porque viene es uno de los ideólogos de esta parte. Pero si estás referida a personas, como dicen, ¿no? De personas y familias, comunidades, acorde a los órdenes de la ciencia, bueno, no está acá. Pero estás referida a personas que no tuvieron por, por alguna razón acceso a la educación en su momento, hoy todos tenemos. Entonces, no tiene razón de ser, debería pasar a otro plano. Pero es importantísimo y es necesario en la primera etapa de implementación de un nuevo modelo educativo que responda a la lógica del tipo de Estado que queremos y que se está pensando, construyendo, ¿sí? Y en ese entendido, nos dice,
que une los conocimientos científicos con la formación técnica que tiene que ser productiva para responder a las necesidades y expectativas de las comunidades. Por ejemplo, las y los que trabajan en áreas rural, en contexto rural, hace 20 años la mayoría de las familias casi analfabetas y por lo general semianalfabetas. Incorporando los procesos de alfabetización, posalfabetización y planes y programas de educación alternativa a través de los centros, como son los CEAS, recogiendo experiencias de los años 90 y 80 sobre repostería, costura, carpintería, que es otro tema, pero que era muy vigente en los años 80, 90, en la concepción del asistencialismo educativo que había impuesto el neoliberalismo para países pobres o en vías de desarrollo, entre comillas, ¿sí? Potencializarlo, fortalecerlo para que esas personas no solamente sepan un oficio porque son pobres, son indios y no han podido acceder a la educación, como decía el neoliberalismo y la 1565, sino que a través de esos procesos de, de formación técnica contribuyan al desarrollo local y regional desde esas habilidades, desde esas competencias. Esa es la idea de la educación alternativa y especial en función de emprendimientos comunitarios en el marco de los principios establecidos, los derechos de la madre tierra y podríamos poner aquí, que no lo dice, del vivir bien, es decir, economía plural. La educación alternativa y especial certifica a nivel básico, técnico auxiliar, todo eso está en el artículo 19 por si acaso, ya de la ley, y habilita a las estudiantes y a los estudiantes en la continuidad de educación superior y su incorporación al sector productivo a través de los centros de capacitación técnica, como les decía. Todos conocemos los CEAS. Principalmente está dirigido entonces a personas adultas que que se van a formar de una u otra, con una u otra especialidad o van a terminar el bachillerato de la forma que terminen para continuar sus estudios a nivel superior universitario en lo que se ha llamado transitabilidad, ¿no? La educación alternativa especial se traduce o lleva a efecto el mandato constitucional del vivir bien y el derecho a la educación en términos productivos a través de estos elementos. Entonces, ya conocen nuevamente, ahí están los diseños curriculares base, los lineamientos curriculares para la gestión tanto de personas con discapacidad, por ejemplo, con talento extraordinario, adultos en situación de calle, todos los programas que Educación Alternativa y Especial eh, tiene como objeto. ¿Ya? Eh, Sobre todo, contribuir en en generar espacios referidos al emprendimiento. ¿Eh? Ya saben, repostería, costura, carpintería, que si bien en un momento eran solamente aprender oficios para ganarse mejor la vida, hoy significan conocimientos que nos permitan transitar a niveles de especialización mayores con certificación. Y ahí la educación alternativa como un pilar fundamental, que es la que comprende el desarrollo de procesos de formación permanentes en y para la vida. ¿No es cierto? Otra vez, la filosofía del vivir bien, que responda a las necesidades, expectativas, intereses de las organizaciones, comunidades, familias y personas en su formación sociocomunitaria. Contribuyan a la organización y movilización social y política. Esto es muy importante. Este es un concepto de educación comunitaria, de educación popular, recogido de Paulo Freire, sobre todo, muy fuerte. Y que el profesor Noel Aguirre puede darnos cátedra sobre este tema. ¿No ve? Organización y movilización social y política. No en el sentido laxo o la acepción laxa de generar organizaciones, eh,
políticas de demandas, no necesariamente en ese sentido, sino a través de que, eh, de, de poder contar con mayores conocimientos sobre la realidad en la que vivimos, nos permite exigir mejores condiciones de vida de forma colectiva. Y esa exigencia a través de la movilización social, ya sea por una junta de vecinos, las asociaciones de paz de familia, me estoy inventando asociaciones de productores, etcétera, se vuelve una acción política. ¿Para qué? Para nuevamente ir de vuelta hacia lo que es la economía plural, que significa el vivir bien, con armonía, etcétera. Es muy, muy fuerte. Otra es la pregunta, ¿cómo se traduce esto ahora en los hechos cuando las y los maestros están en el ejercicio? La educación especial, desde las particularidades, capacidades, desarrolla procesos activos para la vida y en la vida. Hasta un artículo 21 es resumido así sencillo porque es muy largo, eso quiere decir, ¿no? Personas con talento especial, personas con discapacidad, que es a diferencia de otros modelos educativos, se las ve a las personas, por ejemplo, con discapacidad como carga social y que solamente exista planes o programas de asistencia social a estas personas. Agustín, pero el Estado plurinacional también dice, porque les da un bono a los de discapacidad o les da un bono a las personas adultas mayores. Sí, pero ello significa para que se incorporen a los procesos o para que articularse a los procesos productivos. No solamente un bono a los de discapacidad, sino que se especializan con alguna habilidad para desarrollarla en su vida productiva, por ejemplo. Y así, muchos ejemplos. No voy a profundizar en ello. En el ámbito de la educación superior de formación profesional, ¿qué dice la ley? ¿Cómo manda? Primero, a diferencia del de educación regular y el de educación alternativa y especial, y también, ¿por qué no espacial debería ser? Dice que es el espacio, el lugar ya de una formación especializada, superior, como es la profesional, un espacio de recuperación, un espacio de generación y recreación de conocimientos y saberes. Tómese en cuenta bien esto. Recreación, expresada en el desarrollo de la ciencia, recreación, ¿no? Es decir, de crear, de volver a hacer. En esa acepción, por favor, que se entienda recreación. En el desarrollo de la ciencia y tecnología. A ver, ¿cuántos de ustedes han asistido o han sabido de algún encuentro plurinacional de institutos técnicos tecnológicos que siempre se desarrolla en el Coliseo Cerrado aquí en la ciudad de La Paz? O algunas ferias productivas de las unidades educativas. Ahí es donde se debería traducir todo lo que dice la ley, todo lo que dice los planes y programas, todo lo que dice el diseño curricular base y finalmente traducida en el plan de aula y todo lo que significa la planificación educativa en general. En el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y innovación que responda a las necesidades y demandas sociales. Yo diría que responda a las características del lugar. Hablábamos la otra vez y por ese pedido. Póngame ejemplos de qué es en su comunidad, en su aula, en su unidad educativa, como maestros y maestras. ¿Cómo contribuye la unidad educativa si en mi comunidad o en mi barrio hay demasiada basura? Muchos dicen, ese es reciclaje, una respuesta. Y sigo con ese ejemplo porque es sencillo de comprender. Pero que incorpore, por ejemplo, la robótica, que incorpore el respeto a la naturaleza, que no solamente, colega, se debe traducir, eh, ¿cómo le llaman? En una sensibilización en los estudiantes para cuidar el medio ambiente, que en los últimos años está muy venido a menos. No veo en muchas unidades educativas, y esto no es tema de ustedes, ni es tema, sí y no, ni del Estado central, ¿no? Son de los municipios, ni basureros, por colores, reciclaje, ahí se vería.
O que las y los estudiantes, como en un caso me ha tocado hacerlo, y me gustó mucho esa experiencia educativa, que los estudiantes no se vayan a su casa sin antes no haber limpiado por lo menos su aula, ¿no? No sé si ustedes han visto, los japoneses son brillantes en eso, son vanguardia. Creo que hasta en el mundial han visto, no se han ido del estadio hasta no limpiar el estadio. Hay niños y niñas que ni agarrar la escoba, ¿saben? Hay niños y niñas que creen que porque hay una persona que va a limpiar, dejan la basura en cualquier lugar dentro de la unidad educativa. Y ya les decía la otra vez, ¿cuánto de esto se manifiesta en la sociedad? Los adultos a veces cometemos la mayoría de errores existentes con respecto al respeto a la naturaleza. Y los niños y niñas o adolescentes, en lugar de corregirnos, reproducen aquello. Entonces, en educación superior debería ser la que baja, desciende, si vale el término, hacia los otros subsistemas en este sentido, que responda a las necesidades y demandas sociales. Vuelvo a decir, unidades educativas sucias, con basura, ¿no? Y encima les reclamamos al porterito, a la porterita, a la compañera que es de servicio, ¿por qué no ha limpiado bien cuando viene de arriba? Demanda social, demanda económica. Algunos han vendido hasta las botellitas descartables. Y productivas, no solamente el reciclaje quiere decir en manualidades hacer reutilizable algo. Productivo también es que deje de haber basura contaminante, colegas, que los kiosquitos dejen de vender chatarra o dulces que ensucian. Pero si te metas con la economía de las familias más pobres, viven de eso, sigue siendo productivo. Y culturales. Cultural no solamente en el reconocimiento de nuestras tradiciones, sino en la forma de hacer las cosas. La cultura de higiene de los japoneses, los niños que lavan los baños antes de irse a su casa, obviamente por turno. Cuando yo les dije eso a a unos adolescentes de primero y segundo de secundaria en una unidad educativa, se escandalizaron. Lavar los baños, en mi casa ni siquiera lavo los platos. Pero entonces no estamos viviendo en armonía con la naturaleza. Echan la merienda que llevan a la unidad educativa y no la limpian. Señora de limpieza, ¿puede limpiar lo que he ensuciado? El maestro y la maestra, y dile a la señora, a la portera o al portero que limpie. En lugar, ve, trae el recogedor, préstate y tú limpias porque tú has hecho. De aquí nadie se va porque este curso es un chiquero. Esas son pequeñas ideas que todavía nos faltan traducir y que están en cada uno de los subsistemas de educación de Bolivia con respecto a la educación productiva. O bueno, no debería, se traduce todo lo que hemos hablado en la formación superior de maestras y maestros, lo que he estado reclamando, lo que les estoy diciendo. Y tal vez te estás reflexionando y para sus adentros están diciendo, en sus cabecitas dando vueltas, diciendo, Agustina, estás hablando tonteras. Yo hago todos los días esto en mi aula y yo les felicito y qué bueno que se haga. Y con toda seguridad que vamos a ver en la próxima generación, jóvenes o adultos, que estén llamando la atención a los más viejos de por qué botamos la basura en la calle y no los adultos que creemos y somos utópicos en una mejor sociedad diciendo no lo hagas esto y el niño te dice y dice, no, ni en mi casa me hacen lavar el plato, voy a estar limpiando aquí mi aula. Y en este caso, ustedes ya conocen, son parte de ello, la formación es diversificada en cuanto a la currícula, con la implementación institucional porque responde a las características y necesidades económicas, productivas, socioculturales en el marco del currículo base plurinacional. Ustedes están formados en esto, no voy a entrar en mayor detalle. La formación superior técnica tecnológica, referida
a un elemento integral, articulado siempre el desarrollo productivo, sostenible, sustentable, autogestionario, de carácter científico, práctico, teórico, etcétera, para aplicar y transformar la ciencia, la tecnología, articulando los conocimientos, saberes de los pueblos y naciones indígenas originarias, campesinas. Principalmente esto está referido a la formación técnica tecnológica de los institutos, ¿ya? Pero también de los CEAS, también de las universidades. No he puesto aquí la formación universitaria, creo, porque no corresponde. Por un tema, no es que no corresponda, sino porque no vale la pena analizarla porque principalmente responde a otro contexto como son las autonomías, etcétera. Yo vengo de una universidad pública, he sido acérrimo defensor de la autonomía universitaria en su momento, sí, he sido perseguido y hasta alguna vez me han arrestado por defender la autonomía, etcétera. Por eso es otro contexto, pero que, en mi opinión, es todavía un punto por saldar, ¿ya? Y la formación debería ser, dice, a través de los institutos técnicos tecnológicos y creo yo también ahora de las uniboles, las universidades bolivianas, que dan respuesta a ello. Ya hay varias promociones en los últimos años. Es necesario y es importante conocer, no existe, no hay de manera pública, tal vez el ministerio lo tiene cuando nosotros éramos parte de alguna gestión, no, no la teníamos sistematizada de los resultados. Puedo hablar de los institutos donde me ha tocado trabajar muchos años, pero no se ha sistematizado hasta ahora. En alguna conferencia que he dado he hablado muchísimo de los resultados, de las capacidades que ha llevado a fortalecer algunos procesos productivos, pero no hubo la capacidad, no tuvimos la capacidad de poder sistematizar y dar resultados al país, decir, en 10 años de implementación del modelo educativo sociocomunitario productivo en educación superior técnica tecnológica, estos son los resultados. Hay mayor matrícula, hay mayor cantidad de titulados, eh, se ha mejorado la infraestructura, se ha mejorado el equipamiento en todos los niveles y en todos los subsistemas, creo yo, pero al igual que en superior no tenemos resultados de decir, por ejemplo, como hacían los de la reforma educativa en su momento. Del Pedro Domingo Murillo, 10 titulados en mecánica industrial, 9 están trabajando en industrias con este nivel de salario y uno tiene su propia empresa. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Entre Ríos, en Cochabamba, o el de Tres Cruces en Potosí, o el de Caranavi en La Paz, área rural, ha titulado en los últimos 5 años X número de técnicos superiores en agropecuaria, los mismos que han mejorado la producción de café en Caranavi, ha mejorado la producción de quinoa en Tres Cruces, Potosí, y etcétera. No sé si me dejo entender. Yo creo que sí es momento de que el Estado y los que estemos involucrados, desde afuera o desde dentro, mostrar ello. En educación regular, del 100% de bachilleres, el 80% se ha incorporado al proceso productivo del país de tal forma A, B, C, D. No sé si me dejo entender. No solamente que digan han ingresado a las universidades. Planteábamos la anterior semana, ¿no? Como un problema de estatus y de movilización social sobre eh, calidad. O de X número de bachilleres en X municipio, de Y distrito educativo, Z unidad educativa, son autogestionarios, son emprendedores.
y aquí sí es dura la grilla, y se aprovechó, no solamente mostrar a la prensa que la robótica funciona y hay dos o tres campeones en robótica de Bolivia en tal lugar. Bien, felicidades, sí, 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 soy el primero en aplaudir, pero no está contribuyendo al modelo, no está contribuyendo al vivir bien. Está ahí. Si son campeones, ¿por qué no están en una industria? ¿Por qué no están en una fábrica? ¿Por qué no están en un, sí, en un instituto de implementación y de investigación e implementación robótica a X eh, realidad, a X circunstancia, a X necesidad, si son campeones? ¿Me dejo entender? Falta eso. Entonces, no sé si falta, pero no visibilizo. Es más correcto decir eso, para no caer en absolutismos y en reduccionismos. No se visibiliza, ¿sí? Niñas del norte de Potosí, campeonas mundiales en robótica con tal, de todo. Magnífico. Y así como dice en educación especial, hay un espacio para este talento humano superior, entre comillas superior, que a través del proceso de educación que le ha dado el Estado puedan desarrollar y mejorar la realidad técnica tecnológicamente hablando, o son lunares que han salido, por un lado. Por el otro lado, esa enorme capacidad y genialidad en robótica es producto del proceso de enseñanza y aprendizaje del sistema, o son talentos extraordinarios propios de los estudiantes que afloran. Y ustedes como maestras y maestras, y los que estamos en el ámbito educativo, sabemos ello. Si es parte del resultado del proceso eh, educativo, entonces el modelo está funcionando. Y no deberían ser uno, deben ser miles de campeones, campeonas. ¿Sí? Eso es lo que me lleva a tratar de entender o de comprender y compartir con ustedes, reflexionar en realidad lo que es la educación técnica productiva. Son campeones, campeonas, pero ¿cuánto ha contribuido al desarrollo del país en todos los sentidos? Lo propio en deportes, y no porque hable mal de alguien, o no, 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 para nada. Durante tantos años, los Juegos Plurinacionales, que han movilizado a miles de estudiantes, papás, mamás, maestros, maestras, directores, y seguimos perdiendo en la mayoría de disciplinas. ¿Qué falta para articular? Si, como dice Roberto Aguilar, este es el modelo que responde a nuestra realidad. Como dijo Adrián Kelka, falta dar el salto en la práctica. ¿Qué nos está faltando con esto que les estoy mostrando en la parte normativa? Y en educación técnica tecnológica a nivel superior, lo propio. Quien habla ha hecho durante años este proceso, con planes, programas, y si alguien puede preguntar, ese propiciador, mi persona ha dirigido el primer curso a distancia a nivel profesional, antes que haya pandemia, antes que haya tanto, utilizando el satélite Tupac Katari, con mucho éxito, pero con poca aceptación. Los planes y programas antes de 2023, realizados durante la gestión de Edgar Pari en la dirección, con un equipo, muy, muy comprometido ¿no? Al cual tuve la suerte y fortuna de pertenecer, ¿sí? Pero que todavía no articula el desarrollo productivo del Estado plurinacional. Dicho de otro modo, YPFB sigue contratando técnicos de otros países, buscando en el Ministerio de Trabajo, a través de la Bolsa de Trabajo, personas que se integren, cuando los institutos tenemos la capacidad de resolver aquello. ¿Por qué seguir comprando pañales desechables del extranjero cuando hay industria o ingenieros industriales, mejor dicho, técnicos superiores industriales en nuestros institutos?
lo seas, si el bachillerato técnico está formando para ello. Entonces, lo que hemos visto en la anterior sesión, esos engranajes de la economía plural, no se está engranando con la educación. El Estado no le está diciendo, qué sé yo, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, me estoy inventando, colegas, al Ministerio de Educación: en el norte de La Paz estamos desarrollando programas productivos de alta ganadería, que es efectivo, por si acaso, eso sí se está desarrollando. ¿Ya? Ministerio de Educación, necesito profesionales en esta área. Ministerio de Educación, director departamental de educación o a través de su subdirector, ¿qué instituto tecnológico tenemos en el área para responder a esa idea? No sé si me entiende. Toda una planificación de gestión. Ministerio de Educación al Ministerio de Desarrollo Productivo. Acá están los profesionales. Estado central, presidente, vicepresidente, diputados, no sé ahorita, ¿sí? En 5 años de implementación de alta ganadería en el norte de La Paz, se ha sobrepasado la demanda de carne vacuna en el departamento de La Paz, de origen de bajas tierras, de tierras bajas. Por consiguiente, Bolivia exporta carne del departamento de La Paz a Marte, para hacerles reír un rato. Pero, sin embargo, los planes van por un lado de desarrollo económico y los planes educativos van por otro lado, aunque tengan la misma filosofía. Todos somos hermanos de la misma familia, pero cada quien lleva agua a su propio molino y no le interesa a la familia al final de cuentas. Y no porque no quiere interesarle, sino porque no generamos los espacios, los instrumentos y las herramientas necesarias. Ya están las normas, ya están las leyes, ya está el diseño curricular. Y falta. ¿Por qué el actual presidente Luis Arce reclama y dice necesitamos esto para la industrialización? El salto a la industrialización es duro, ¿no? Hemos visto, ¿no? La entrevista anterior que le hacíamos a la puse cuando era el ministro. ¿Por qué cuando era ministro? Porque estaba respondiendo a una lógica diferente de la que es ahora sobre la industrialización, ¿sí? Y está en esta parte, queridos colegas, que a pesar de que está en la norma, no la estamos traduciendo. Y la formación universitaria que la he dejado ahí, ¿ya? Entro al bachillerato técnico humanístico muy rápidamente, porque si no me va a ganar el tiempo y no quiero perjudicarles otra vez, ¿no? Que tiene que ver con la formación de estudiantes de secundaria para que puedan formarse en especialidades técnicas de acuerdo al desarrollo de sus capacidades, habilidades, potencialidades en la vida, para la vida y la modalidad de la educación secundaria comunitaria productiva. Hace unos años atrás había la crítica, y está en muchos documentos, sobre todo la Catherine Lizárraga, la que la hemos leído desde el primer momento, ¿ya? Se me fue Salvador, creo que es, sí, Salvador, también, que hace su crítica al modelo educativo sociocomunitario productivo, en tanto y cuanto se refiere a la formación técnica sobre los recursos humanos formados. Y en otro texto habla sobre hace una comparación, es muy pequeñito el documento, sobre la 1565 y la 070, donde dice que prácticamente no ha cambiado nada, ninguna concepción. En los hechos es verdad. La 1565 habla de lo mismo. Debería haber, yo me acuerdo, debatíamos, yo estaba todavía en secundaria, ya cuando hemos salido en pleno neoliberalismo a ponernos a la reforma educativa, en fin, cuando llegué a mi vida universitaria, hicimos en una de las asignaturas una comparación sobre lo que era la reforma educativa y la formación de mano de obra calificada. Sigue siendo la misma en el modelo, por si acaso, con una diferencia. ¿Cómo hablar de educación técnica en unidades educativas donde el formato mismo de la infraestructura es humanística? ¿Sí? Entonces el neoliberalismo proponía eh, habilidades básicas
no solamente como la carpintería, las reposterías, sino la contabilidad, etcétera. Ah, he dicho o sea, de paso, ¿no ve? Contabilidad básica ahora está en el, eh, en el ajuste al diseño curricular base del modelo. Creo que sí que tenemos que tener habilidades contables para incorporarnos al mercado capitalista cuando se propugna socialismo. Eso es otra cosa, pero sí, pero por si acaso, es la misma idea que en la reforma educativa se planteaba. De la vida para la vida, de la educación secundaria, formarse en especialidades técnicas de acuerdo al desarrollo de sus capacidades. Muchas de las unidades educativas hoy ya cuentan con cierta infraestructura y con cierto equipamiento. Ya les hablaba al inicio de los módulos productivos. Es una forma de llevar y desarrollar el BTH. La segunda, busca proporcionar a las y los estudiantes habilidades y conocimientos tanto en áreas técnicas, tecnológicas como en humanidades, para que puedan enfrentar los desafíos y actitudes del mundo laboral de la sociedad en general. Y finalmente, los que completan el bachillerato técnico humanístico están preparados para elegir entre diversas opciones, incluyendo la entrada al mundo laboral, es decir, la incorporación al mercado laboral, también como hemos visto en la primera sesión, la forma y cómo se da, desarrolla, con una base sólida de habilidades técnicas, conocimientos humanísticos o de continuar con estudios superiores en diferentes áreas de interés, lo cual está reglamentado. No conozco otro reglamento, colegas, si ustedes conocen, he estado buscando, investigando estos meses, si es que ha salido un nuevo reglamento. Este es antiguo, es del 2014, ¿ya? Tampoco lo he desagregado precisamente para no caer en inexactitudes y algunos elementos ya pasados. Sin embargo, se traduce, lo que quiero es graficar que todo esto se traduce acá, la forma en cómo se va a desarrollar, a partir de qué curso, qué nivel, etcétera, que ustedes ya conocen y que en los últimos años ha desarrollado muchísimo. Aún no sabemos y no tenemos a ciencia cierta cuáles fueron los resultados, pero sí ha desarrollado demasiado y de forma muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de están preparados a elegir entre diversas opciones, no solamente quiere decir que continúen una carrera técnica tecnológica, sino que también avancen hacia el nivel superior de alguna de las otras en humanidades, derecho, medicina, etcétera. Pero acá la idea fundamental del modelo educativo sociocomunitario, que esas personas así vayan a derecho, arquitectura, tengan las suficientes capacidades y destrezas para enfrentar mejor el mundo de la educación superior a nivel licenciatura o tener habilidades sólidas en el mundo laboral. Por ejemplo, mecánica, corte, confección, etcétera. Es decir, sin necesidad de hacer más estudios, incorporarse a los socios productivos a través de emprendimientos propios o fortalecer otros emprendimientos. Y si hay la posibilidad de hacer la transitabilidad, que de hecho la hay, digamos, a los institutos tecnológicos para fortalecer sus habilidades en la mecánica industrial, en la mecánica automotriz, en industria y comercio, en contabilidad, en administración de empresas, también, porque le permite hacer esa transitabilidad a nivel de formación técnica superior. Tal vez no a nivel de educación superior, a nivel licenciatura en universidades, no le van a reconocer, pero va a tener ciertas habilidades, ciertos conocimientos y ciertas técnicas, ¿ya? Algunas universidades privadas en el país les reconocen a los BTHs hasta el primer año de formación, igual que en institutos técnicos tecnológicos. En lugar de hacer tres, solamente ya hacen dos. Un fuerte debate que hace tiempo se tenía a nivel técnico era si salen con el grado de técnico medio, solamente debían hacer en los institutos un solo año. El debate descendió a que eh, la carga horaria del técnico medio en el BTH es insuficiente para la carga horaria en el técnico superior. Entonces llegó por eso a un acuerdo. Y eso es un acuerdo, como les diría, técnico, ¿no? No necesariamente en base a criterios altamente pedagógicos y didácticos, pero sí un convencionalismo.
pero que sirve y que son parámetros reales para entender esta parte de la realidad del bachillerato técnico humanístico. Y entonces ese es el proceso de transitabilidad que no les he, no he encontrado, no es que no he encontrado, sino que no pude terminar de resumir de qué forma se da esa transitabilidad, que de hecho ya ustedes lo conocen, simplemente era para efectos didácticos del cierre de nuestra unidad temática. Existe el reglamento de institutos técnicos tecnológicos, básicamente, que es el que regula la vida a nivel de convenio, de los privados y de los fiscales. ¿Qué rescatar de acá como norma? Esto, su finalidad. Este reglamento, no, además del que dice la ley, busca fundamentalmente mejorar la formación técnica tecnológica en los diferentes institutos técnicos del país a través de un correcto manejo de la gestión académica y administrativa. ¿Para qué? Para vincular la formación de los estudiantes a los sectores productivos y fortalecer así el desarrollo económico productivo. Si me vuelvo más allá de las reiteraciones y lo repetitivo, vivir bien, Estado plurinacional, Constitución, ley, reglamento. Así es como se traduce. ¿Sí? Y todo está ahí. También este reglamento busca transformar la educación técnica tecnológica en la óptica de la formación técnica con un enfoque productivo, autosostenible de los institutos. Es decir, que los institutos pueden generar sus propios recursos a través de la formación que dejen. Lo que dije la primera vez, esto no quiere decir que se confundir, ya sea una unidad educativa o un instituto técnico, en pequeñas fábricas o granjas, no, sino a través de la labor principal que se tiene de la formación profesional, puedan generar sus propios recursos. Y así facilitar el desarrollo y funcionamiento de estos espacios, priorizando la formación académica. Esto a veces nos olvidamos, priorizar la formación, no priorizar dónde está la autosostenibilidad de los institutos. Roberto Aguilar era muy claro en esto, y el profesor, uh, se me fue el Noel Aguirre la tenía clarísima, muy clarísima, pero faltaba avanzar, faltaba avanzar. Y bueno, quien habla tiene una visión particular de cómo podría darse el salto y es recuperando un poco lo que ya se tenía con la reforma educativa, es decir, una instancia desconcentrada y jerarquizada de forma autónoma sobre educación técnica tecnológica, que reúna a los tres subsistemas y de forma autónoma pueda desarrollar planes. Lo malo es que no está concebido en la ley, no está concebido en la Constitución, pero sí se puede articular, sí se puede, es posible. Y ese sería el salto que falta dar. Si podemos concluir con la propuesta. Algunas normativas específicas, seguramente que me ha faltado esa y esa. ¿Ya? Eh, a través de la resolución 1040 de 2022 se tienen los nuevos lineamientos curriculares para la formación superior técnica tecnológica, los planes y programas del bachillerato técnico, que tienen que ver con todo esto, con todo lo que regula ya la formación técnica en diferentes subsistemas, en los tres. ¿Ya? Aquí les he traído algunos nada más, en la bibliografía les he dejado algunos, hay muchos más, pero algunos están obsoletos. Tengo entendido que otros están cambiando y no les he querido compartir si van a cambiar. Sé que en los próximos días van a salir nuevas normativas cambiando algunos de estos y les he traído las más importantes. Esto que son las normas generales que todos conocen como la 01, les dije para los tres subsistemas. Yo solamente aquí pongo la de los institutos porque ayuda a entender cómo va a ser el proceso de transitabilidad entre regular, superior, entre alternativa, superior, y cómo se desarrolla la gestión de educación técnica productiva. Importantísimo los planes y programas del bachillerato técnico humanístico que ha cambiado desde el 2014, pero estos son los planes y programas, no necesariamente el reglamento, ¿ya? Lo mismo los planes y programas de la educación superior que está en estos lineamientos, que antes no había, se los tomaba en cuenta desde el 2012, ¿ya? Con el diseño curricular base. En cambio, ahora los lineamientos curriculares son lo que recoge después del 2012, después del 2019, antes del golpe de Estado, las nuevas políticas o los nuevos elementos
normativos en cuanto a desarrollar currícula. Y al mismo tiempo, en el tomo 2 y tomo 3 de este documento están los nuevos diseños curriculares de la educación superior técnica tecnológica. No han variado mucho de los anteriores, ¿sí? Mm, Mi persona fue parte de la construcción de los diseños curriculares hasta el 2019. Los he revisado, los he estudiado porque además ha sido parte de hacer una consultoría y no han variado mucho. El enfoque es ahora emprendedor, dicen, siempre ha sido emprendedor, pero tampoco se han fortalecido la carga horaria para el emprendedurismo. Y más bien se reduce muchas cosas. Vuelve, por ejemplo, volvió el examen de grado y el examen de grado rompe con lo productivo. Eh, ¿Cómo desarrollo conocimiento en función de vocaciones y potencialidades? Si no es a través de la investigación y la innovación. Pero si voy a dar mi examen de grado memorístico, ya he roto con el... Pues, pero bueno, esos son temas de las autoridades en este momento. Esto es muy importante, ¿no? La resolución ministerial 100 que sigue vigente, que tiene que ver con las modalidades de graduación, no la ha cambiado más que esta de examen de grado, ¿ya? Tiene que ver también con los ciertos planes y programas, la 740 que es la de convivencia a nivel de los estudiantes, etcétera. Ya está la resolución ministerial, que es la de transitabilidad, si mal no recuerdo, sí, de transitabilidad entre los distintos subsistemas en educación superior a nivel técnico-tecnológico. Con esto, colegas diplomantes, cierro no solamente la sesión de hoy, sino la sesión, no, el primer módulo de este diplomado. Agradecerles muchísimo la atención, agradecerles muchísimo el tiempo y sobre todo los comentarios y criterios que me dejan muchos de ustedes, no todos y algunos, sobre lo avanzado, algunos criterios, algunas preguntas que me hacen para seguir desarrollando más los contenidos o explicar, ¿sí? Evidentemente no todos estamos de acuerdo. Esta es la visión del facilitador, que espero ayude y contribuya en algo en su postformación, ¿sí? Muchas gracias nuevamente, colegas, y